Puedes tener ideas brillantes, un talento sobresaliente e incluso el coraje para comenzar. Pero si no sabes conectar con las personas, todo eso se queda dentro de ti. Esta es una verdad que pocos se atreven a admitir y aún menos a aprender, porque aprender a tratar con las personas no es una técnica social, es una estrategia de vida. Napoleon Hill escribió que el éxito de un hombre o una mujer rara vez depende solo del esfuerzo solitario. Lo que abre puertas no es solo tu capacidad técnica, es tu habilidad para hacer que las personas confíen en ti, se sientan importantes a tu lado y deseen verte triunfar. Y ahí es donde Dale Carnegie entra como la clave dorada. El libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas no trata de manipulación, sino de comprender el alma humana y convertirse en alguien magnético, confiable y deseado en los círculos adecuados. Napoleon Hill llamaba a esto el capital humano, un activo invisible que no se puede comprar, pero sí construir. Tu reputación, tu presencia, tu capacidad para hacer que alguien se sienta escuchado, visto, valorado. Y Carnegie simplificó este arte en una serie de principios atemporales. ¿Quieres influencia? Comienza escuchando más y hablando menos. ¿Quieres alianzas? Haz que la otra persona se sienta importante, sinceramente. ¿Quieres ser recordado? Di su nombre con intención y una sonrisa. Esto parece demasiado simple. Para que funcione, piensa en los grandes nombres que llegaron a la cima. Andrew Carnegie, mentor del propio Napoleon Hill, no se hizo rico solo. Se rodeó de mentes brillantes, pero no por casualidad. Influyó con clase, con respeto, con habilidad humana refinada. Sabía elogiar, sabía delegar, sabía reconocer. Y es por eso que creó una fortuna con más de 40 socios. Ninguno de ellos se sentía utilizado. Todos se sentían valorados. Hill entendió, sin aliados no llegas lejos. Por eso escribió tanto sobre el concepto de mastermind, un grupo de mentes en armonía que se impulsan mutuamente. Pero, ¿qué mantiene unido a este grupo? Influencia emocional, vínculo genuino, liderazgo silencioso. Y solo alcanzas esto cuando dominas los fundamentos que Dale Carnegie reveló. Seamos honestos, la mayoría de las personas quiere ser escuchada, quiere ser comprendida, quiere sentirse importante, pero viven tratando de impresionar a los demás con hechos, títulos, logros, mientras que quienes realmente influyen escuchan más de lo que hablan, observan más de lo que responden, conectan más de lo que imponen. Carnegie decía, puedes hacer más amigos en 2 meses interesándote genuinamente por las personas que en 2 años tratando de que ellas se interesen por ti. Esta es la base del encanto silencioso. Aquella persona que llega y sin decir mucho conquista a todos, no por su apariencia, sino porque transmite seguridad, empatía y respeto. En el mundo actual, donde todos gritan, quien escucha destaca, quien valida atrae, quien entiende influye. Napoleon Hill refuerza esto cuando dice, la calidad de tu pensamiento determina la calidad de tu influencia, porque no influyes por lo que sabes, sino por lo que haces que los demás sientan cerca de ti. Y esto se puede entrenar, se puede practicar. Es una habilidad que cuando se combina con disciplina y propósito te vuelve imparable. Hablemos de la práctica. Imagina un escenario profesional. Entras en una reunión donde todos están tensos. Escuchas, elogias un punto relevante de alguien, llamas a la persona por su nombre y preguntas su opinión. Resultado, te convertiste en una referencia emocional en ese ambiente y las personas empiezan a seguirte sin darse cuenta. Este es el juego de la influencia inteligente. Así es como los grandes líderes construyen imperios, creando alianzas emocionales antes de exigir resultados. Y lo que Dale Carnegie nos muestra es que esto comienza en lo simple, un elogio genuino, un nombre bien pronunciado, un silencio respetuoso. En su momento, Hill y Carnegie no hablaban de adulación, hablaban de respeto estratégico, de saber que las personas mueven el mundo y que quien sabe tratar con las personas mueve el mundo junto con ellas. Si sientes que estás estancado en la vida, tal vez no sea por falta de competencia, tal vez sea por falta de influencia. Y si quieres construir ese poder, necesitas empezar ahora entrenando la escucha, la atención plena, las palabras que sanan, la presencia que reconforta. La influencia no se trata de convencer, sino de transformar la percepción de los demás sobre ti y sobre ellos mismos. Es hacer que la otra persona sienta que puede más cuando está contigo. Cuando esto sucede, las puertas se abren. Porque como Hill decía, todas las grandes oportunidades llegan por medio de las personas. Algunas personas entran a una sala y atraen atención inmediatamente. No porque griten, no porque ostenten, sino porque transmiten algo que nadie puede explicar. Y todos sienten eso, ese algo tiene un nombre, presencia. Y la presencia no se compra, se construye.
Napoleon Hill enseñaba que una mente bien disciplinada, con un deseo ardiente y una fe inquebrantable, crea a su alrededor una fuerza magnética. Pero esa fuerza, para ser eficaz en el mundo real, debe saber expresarse. Ahí entra el carisma. Dale Carnegie reveló un secreto que muchos ignoran. No necesitas ser brillante para ser inolvidable. Solo basta con hacer que la otra persona se sienta brillante a tu lado. Esta es la clave. Las personas no recuerdan lo que dijiste. Recuerdan cómo las hiciste sentir, y el verdadero carisma no está en el ego inflado, sino en la empatía refinada. El carisma, en el fondo, es humildad con elegancia, es fuerza sin dureza, es presencia sin arrogancia. Y desarrollas esto cuando aprendes 3 principios fundamentales que Carnegie enseñaba y que Napoleon Hill refuerza con la lógica del éxito. Un interés genuino. El mayor error de quien trata de ser interesante es no interesarse por nadie. Te vuelves inolvidable, no cuando hablas bien, sino cuando escuchas con atención. Y la atención hoy es oro. Carnegie decía, habla menos de ti y más del otro. Pregunta, escucha, observa y hazlo con sinceridad. Napoleon Hill decía, despierta en los demás el deseo de cooperar. Y eso solo sucede cuando el otro se siente importante y solo logras esto con un interés real. 2. El poder de un nombre. Pocas cosas tienen tanto impacto emocional como escuchar el propio nombre dicho con respeto e intención. Carnegie fue directo. El nombre de una persona para ella es el sonido más dulce de todos. Llama a las personas por su nombre. Recuérdalo. Úsalo con ligereza y conexión. No estás halagando, estás validando la identidad del otro. Y eso crea vínculos profundos, casi invisibles. 3. Haz que la persona se sienta importante. Sinceramente, no elogies solo por elogiar, no adules, pero aprende a ver lo mejor en el otro y decirlo con verdad. Tienes una energía increíble. Admiro tu organización. Me inspiras con tu valentía. Estos comentarios cambian el día de alguien y más que eso hacen que la persona te recuerde. Ahora tal vez te preguntes, ¿y si no soy extrovertido? ¿Si soy tímido, introspectivo? Perfecto, porque la influencia no tiene nada que ver con la extroversión. Tiene que ver con la energía emocional, con la intención, con la claridad interna. Napoleon Hill decía, las personas exitosas tienen una vibración específica y esa vibración no viene del tono de voz, sino del nivel de conciencia. Puedes ser discreto pero poderoso, silencioso pero notable, callado pero imposible de ignorar, siempre que sepas usar las emociones correctas en las relaciones correctas. Y aquí entra algo que pocos entienden. No necesitas probar nada para ser respetado. El exceso de esfuerzo para ser aceptado genera el efecto contrario. Las personas sienten cuando hay inseguridad detrás del exceso de palabras, sonrisas o promesas. Por eso, el verdadero influenciador no tiene prisa. Escucha, observa, toca con precisión, porque aprendió que la conexión no se fuerza, se crea. Y esa creación comienza con pequeños hábitos diarios. Saluda con la mirada firme y calmada. Muestra genuina emoción por los logros de los demás. Haz preguntas que demuestren que has escuchado con atención. Recuerda los detalles de la vida de los demás. Aprende a elogiar sin parecer forzado. Sé constante, sin desaparecer cuando no necesitas algo. Estos hábitos son más poderosos que cualquier discurso, porque al final, ser inolvidable no es hacer que los demás piensen en ti con frecuencia. Es hacer que piensen mejor sobre sí mismos después de haberte conocido. Carnegie decía, la verdadera influencia no está en dominar, sino en despertar una admiración sincera. Y Hill complementaba, las mayores fortunas fueron creadas por personas que sabían inspirar lealtad. Por eso, si quieres crecer, deja de intentar parecer superior. Comienza a despertar grandeza en los demás. La reputación que construyes tras bambalinas, en los elogios que nadie ve, en las palabras que elevan, en los gestos discretos de bondad, es lo que construye el puente entre tú y la cima. No necesitas gritar que eres bueno. Deja que la energía de tu presencia lo diga por ti. Si hay una barrera invisible que impide que muchas personas crezcan, su nombre es orgullo. El orgullo disfrazado de personalidad fuerte. El orgullo que impide pedir disculpas, que convierte conversaciones en disputas, que sabotea oportunidades, porque prefiere tener razón a construir puentes. Napoleon Hill fue directo sobre esto. Decía que el éxito requiere humildad estratégica, la capacidad de mantener la visión mayor, incluso cuando el ego grita por venganza. Y Dale Carnegie, con su maestría en relaciones humanas, enseñaba algo aún más práctico. Nunca ganas una discusión. Aunque demuestres que tienes razón,
la otra persona se siente herida y con eso pierdes la influencia. Es decir, ganar el argumento y perder a la persona nunca es un buen negocio. Si quieres influir, debes aprender a tratar con personas difíciles sin convertirte en una de ellas. Y esto empieza por dominar tus propias emociones. 1. Evita discusiones incluso cuando tengas razón. Carnegie repetía: evita las discusiones como evitarías una serpiente, porque nadie sale ganando. La persona a la que venciste en una pelea acaba alejándose emocionalmente de ti. Hill reforzaba: el éxito requiere aliados duraderos. Si te pones como enemigo en cada desacuerdo, terminarás solo. Por eso, en lugar de discutir, aprende a dialogar. Cambia el ataque por la escucha, reemplaza la acusación por la curiosidad y sobre todo valora la relación más que el ego. 2. Comienza siempre con elogios o validación. ¿Quieres dar un feedback difícil, corregir un error, enfrentar una resistencia? Comienza con un elogio genuino. Carnegie decía: comienza con apreciación sincera. ¿Por qué? Porque la resistencia de una persona disminuye cuando se siente valorada. En lugar de decir te equivocaste aquí, di: has hecho un gran trabajo en esto. Podemos mejorar aún más si ajustamos este punto juntos. Esto no es manipulación, es inteligencia emocional. Napoleon Hill llamaba a esto suavizar la mente antes de plantar la idea. Es como labrar la tierra antes de sembrar la semilla. 3. Admite tus propios errores. Primero, ¿quieres que alguien reconozca un fallo? Muestra que también cometes errores. Carnegie recomendaba: habla de tus errores antes de criticar al otro. Esto derriba defensas. La persona deja de sentirse juzgada y empieza a escuchar de verdad. Ejemplo: yo mismo cometí este tipo de error. Aprendí que corrigiendo esto todo fluye mejor. Vamos a ajustarlo juntos. Este enfoque cambia completamente la dinámica. Hill llamaba a esto construir confianza a través del ejemplo. Y la confianza es la base de la influencia. 4. Haz preguntas, no afirmaciones impositivas. Decir lo que la persona debe hacer genera resistencia, pero preguntar lo que piensa o sugerir caminos invita a la cooperación. En lugar de haz esto, di: ¿qué opinas de intentar por este camino? ¿Crees que esto podría funcionar mejor? Esto devuelve a la persona el sentido de valor y protagonismo. Y cuando siente que está siendo escuchada, tiende a colaborar, no a oponerse. Carnegie decía: haz que el otro diga sí desde el principio. Y las preguntas bien formuladas son claves para esto. 5. Mantén el control emocional. Siempre la persona más tranquila en una conversación controla la conversación. Hill hablaba mucho sobre autocontrol como una de las 16 leyes del triunfo. Decía: quien no se domina a sí mismo nunca dominará ninguna circunstancia. Si alguien se exalta, critica o trata de sacarte de tu eje, respira, observa, habla bajo. Nada desarma más una explosión emocional que una serenidad inquebrantable. Recuerda, no necesitas reaccionar a todo. La influencia también es saber conducir con el ejemplo. Las personas difíciles no son obstáculos, son oportunidades para entrenar tu dominio emocional, tu comunicación refinada y tu postura de liderazgo. Cuando influyes en alguien a quien nadie puede influir, te vuelves valioso. No por ser autoritario, sino por ser estratégicamente humano. Hill enseñaba: la mente que domina las emociones es la que construye fortuna, legado y respeto. Y Carnegie mostraba cómo esto se aplica en los detalles cotidianos, en las palabras que eliges, en el tono con el que corriges, en la forma en que controlas tu orgullo para preservar una conexión valiosa. No necesitas gritar para ser respetado. Necesitas claridad, empatía y postura. Puedes ser talentoso, disciplinado, resiliente, pero si no sabes relacionarte con inteligencia emocional, tu crecimiento será limitado. En el mundo real, el éxito no es una línea recta solitaria. Es una red de conexiones, confianza y credibilidad. Y esta red se construye no con atajos, sino con carisma estratégico. Napoleon Hill llamaba esto alianzas duraderas. Dale Carnegie lo llamaba relaciones transformadoras. Ambos sabían: nadie llega a la cima sin la colaboración y lealtad de otras personas. La tríada de la influencia, presencia, empatía y visión. Estos 3 elementos definen tu grado de influencia y el impacto que tendrás en el entorno a tu alrededor. La presencia no es solo estar físicamente cerca, sino ser recordado emocionalmente. Las personas con presencia transforman los ambientes con el simple acto de escuchar con profundidad o hablar con claridad.
La empatía es el canal más directo al corazón humano. La empatía auténtica no es sentir pena, sino sentir junto. Es saber el momento adecuado para callar, apoyar o desafiar. Visión. Te vuelves influyente cuando eres capaz de ver más allá, cuando inspiras, orientas y elevas a los demás con sabiduría y dirección. Las personas siguen a quienes les ayudan a ver un futuro mejor. Juntas, estas cualidades crean un tipo de carisma que no grita, atrae. La reputación se construye tras bastidores. Carnegie decía, haz que el otro se sienta importante y hazlo con sinceridad. Hill iba más allá. Construye tu reputación como quien edifica un edificio con una base sólida y atención a los detalles invisibles. Tu reputación nace cuando cumples una pequeña promesa. No hablas mal de quienes no están presentes. Elogias con intención y corriges con respeto. Haces lo correcto, incluso cuando nadie lo ve. Estos hábitos silenciosos crean un campo de confianza a tu alrededor. Y la confianza es la moneda más valiosa del éxito. Las conexiones son puentes hacia oportunidades. Todo gran negocio, asociación o cambio en la vida comienza con una persona. Alguien que creyó en ti, alguien que te recomendó, alguien que decidió escucharte, pero nadie apuesta por quien parece arrogante, ansioso o inconstante. Las personas apuestan por quienes transmiten seguridad y humanidad. Por eso, si quieres crecer, deja de buscar atajos. Comienza a invertir en tus relaciones con intención y autenticidad. Cultiva vínculos sin esperar un retorno inmediato. Ofrece ayuda antes de pedir. Recuerda los cumpleaños y sobre todo mantente presente, incluso cuando no haya interés involucrado. Estos gestos construyen puentes que algún día se transformarán en caminos hacia tu siguiente nivel. El magnetismo de ser insustituible. Hill decía, sé tan confiable, tan magnético, tan colaborativo, que las personas sientan tu ausencia como sienten la falta de aire. Esto no viene de la adulación ni de la autopromoción. Viene de la consistencia, viene de la entrega, viene del hábito de inspirar grandeza a tu alrededor. Las personas así no solo son recordadas, son buscadas, no necesitan correr tras puertas. Las puertas se abren porque se les ve como solución, como apoyo, como energía que eleva. Este es el tipo de influencia que construye legados. Y no importa tu área, edad o personalidad, ese poder está al alcance de tu mano. Solo tienes que decidir, ser quien te gustaría seguir. Hablar como quien inspira, escuchar como quien acoge, actuar como quien lidera con humildad.